Mi nombre es Margarita, tengo 71 años y hoy era el cumpleaños número 50 de mi hija Antonella. Nunca imaginé que en aquella tarde soleada mi hija me humillaría frente a todos los invitados, burlándose de mi soledad tras la muerte de mi esposo. Pero lo que pasó después lo cambió todo cuando un hombre gentil y su nieta aparecieron en el jardín donde yo lloraba a escondidas. La mañana comenzó con esa ansiedad familiar que conocía demasiado bien. Desperté temprano, como siempre, en la casa que compartía con mis recuerdos desde hace casi 50 años. La cama a mi lado seguía vacía, como ha estado desde hace 3 años cuando perdí a mi Gustavo. Miré el vestido que había separado la noche anterior colgado en la puerta del ropero. Un conjunto azul marino, discreto, elegante, sin llamar mucho la atención. Dios me libre de opacar a la cumpleañera. A los 71 años aún mantenía cierta vanidad. Mi cabello canoso estaba bien cuidado, cortado en un estilo moderno que mi nieta Catalina siempre elogiaba. Trabajé toda la vida como maestra de literatura, jubilada hace 7 años y ahora dedicaba mi tiempo a un club de lectura en la biblioteca de la colonia y a mi jardín. Esa rutina me mantenía cuerda, me daba un propósito cuando la soledad amenazaba con tragarme. Mi hija Antonella siempre fue diferente a mí. Mientras yo valoraba la sencillez, ella corría tras el estatus. Médica exitosa, casada con un empresario, viviendo en una mansión en el club de golf más caro de la ciudad. Ella tenía todo lo que la sociedad consideraba importante. Y yo, bueno, yo era solo la madre viuda que vivía sola en una casa vieja, rodeada de libros y plantas. Tomé mi café observando el jardín por la ventana de la cocina. Las rosas que Gustavo plantó hace años seguían floreciendo, tercas en su belleza. Él siempre decía que las flores eran como las personas. Necesitaban cuidado, paciencia y amor para florecer a su debido tiempo. Sentí esa puntada familiar en el pecho, la nostalgia que nunca se va por completo. Mi celular vibró. Un mensaje de Antonella. Mamá, no llegues tarde. La fiesta empieza a las 13:00 p.m. en punto. Espero que hayas comprado un regalo adecuado esta vez. Miré la caja envuelta sobre la mesa. Un rebozo de Kashmir que costó la mitad de mi pensión de ese mes. No es que Antonella fuera a apreciarlo. Nada de lo que yo hiciera parecía ser suficiente a sus ojos. Desde que Gustavo murió, nuestra relación se volvió aún más distante. Era como si ella me culpara por seguir viviendo cuando él se había ido. La verdad es que Antonella siempre fue más cercana a su padre. Yo era la disciplinada, la que exigía buenas calificaciones y responsabilidad. Gustavo era el que consolaba, el que permitía excepciones. Cuando él murió, perdí no solo a mi compañero de 5 décadas, sino también el puente que me conectaba con mi propia hija. Me vestí con cuidado, retoqué el maquillaje ligero y tomé el regalo. El viaje en microbús hasta el salón de fiestas en Interlomas tardaría unos 40 minutos. Tenía licencia de conducir, pero dejé de manejar después de que Gustavo murió. No era miedo exactamente, era más una sensación de que esa parte de mi vida había terminado junto con él. En el transporte observé la Ciudad de México pasar por la ventana. Tantos cambios a lo largo de los años. El barrio donde crecí, recién ahora, rascacielos donde antes había casas con patios. A veces me sentía como una reliquia de otro tiempo, alguien que ya no encajaba en este mundo acelerado y digital. Llegué al salón 15 minutos antes de la hora. El lugar era exactamente el tipo de sitio que Antonella adoraba, moderno, sofisticado, carísimo. Una recepcionista joven me indicó el camino hacia el salón de eventos. Escuché música y risas incluso antes de entrar. Respiré profundo y abrí la puerta. El salón estaba magníficamente decorado con arreglos de flores blancas y doradas. Globos elegantes flotaban por el techo. Una mesa enorme exhibía un pastel de 3 pisos que parecía más una obra de arte que un postre. Había al menos 60 personas allí, todas conversando animadamente en pequeños grupos. Reconocí algunos rostros, colegas de trabajo de Antonella, vecinos del fraccionamiento, algunas amigas de la universidad. Mi hija estaba en el centro del salón radiante en un vestido rojo ajustado que resaltaba su silueta mantenida con entrenador personal y nutriólogo. Se reía de algo que una amiga decía, moviendo las manos dramáticamente. Cuando me vio,
Su sonrisa flaqueó por una fracción de segundos antes de recomponerse. Saludó levemente con la mano, pero no hizo el intento de venir a saludarme. Tendría que ir yo hacia ella, como siempre. Atravesé el salón consciente de las miradas curiosas. La madre anciana de la cumpleañera, probablemente pensaban, la viuda solitaria. Me sentí pequeña en ese ambiente de gente bien vestida y exitosa, todos décadas más jóvenes que yo. Mamá, lograste llegar, dijo Antonella cuando finalmente me acerqué ofreciéndome un abrazo protocolario. Ya empezaba a creer que te habías perdido. El tráfico estaba pesado. Mentí, aunque había llegado a tiempo. Le entregué el regalo. Ella lo tomó sin entusiasmo y lo puso en una mesa ya atiborrada de paquetes coloridos. Siéntate donde quieras, mamá. Tengo que circular entre los invitados. Y así fui despachada. Encontré una silla en una esquina cerca de una de las mesas de bocadillos y me acomodé. Un mesero pasó ofreciendo vino espumoso. Acepté una copa, más por tener algo que hacer con las manos que por ganas de beber. Observé a las personas a mi alrededor. Todos parecían tan cómodos, tan integrados. Conversaban sobre viajes al extranjero, inversiones, autos nuevos. Yo me sentía como una alienígena en ese mundo. Mi vida giraba en torno a los libros, las plantas y las reuniones semanales con mi club de lectura, donde discutíamos clásicos de la literatura con la pasión de adolescentes. Doña Margarita, una voz me sacó de mis pensamientos. Era Marianela, una de las pocas amigas de Antonella que realmente me caía bien. Se acercó con una sonrisa genuina. Qué gusto verla aquí. Marianela querida, ¿cómo estás? Conversamos por algunos minutos sobre cosas triviales. Marianela acababa de volver de su Rafaela de miel. Escuché educadamente sus relatos sobre París y Roma, lugares que yo soñaba con conocer con Gustavo, pero que nunca tuvimos los medios para visitar. ¿Y usted, doña Margarita, cómo se la ha pasado sola en esa casa tan grande? La pregunta, aunque bien intencionada, dolió. Ahí voy, manejándolo bien. Me mantengo ocupada. Debe ser difícil, especialmente después de tantos años con don Gustavo. Tocó mi brazo con simpatía. Antonella me contó que usted se negó a mudarse a un departamento más chico. Sentí una puntada de irritación. Claro que Antonella andaba hablando de mi vida. Esa casa tiene muchos recuerdos. No estoy lista para dejarla. Entiendo perfectamente. Marianela sonrió con compasión. Ese tipo de sonrisa que la gente da cuando cree que está siendo terca, pero intentan ser educados. Bueno, si necesita cualquier cosa, estaré por aquí. Ella se alejó y volví a mi soledad voluntaria. Más personas llegaban. El salón se ponía cada vez más lleno y ruidoso. Yo me sentía cada vez más pequeña, más invisible. La fiesta seguía su curso predecible. Antonella circulaba entre los invitados con la soltura de una anfitriona perfecta, riendo fuerte, abrazando gente, posando para innumerables fotos. Su esposo Ricardo permanecía a su lado como un accesorio caro, sonriendo en el momento justo, saludando cuando era necesario. Yo permanecí en mi rincón observando. Algunas personas venían a platicar conmigo brevemente, movidas más por la educación que por interés genuino. Hacían preguntas sobre mi salud, comentaban lo bien conservada que estaba para mi edad, preguntaban si me estaba cuidando, como si a los 71 años necesitara aprobación sobre cómo vivir. El tiempo pasó despacio. Sirvieron una comida elaborada que más parecía platillo de restaurante de 5 estrellas que comida de fiesta. Me senté en una mesa con gente que no conocía, todos absortos en pláticas sobre asuntos que no me incumbían. Comí en silencio el nudo en la garganta, haciendo que cada bocado fuera un esfuerzo. Fue cuando llegó la hora de los brindis que todo se desmoronó. Ricardo fue el primero en hablar haciendo un brindis emocionado por su esposa. Habló sobre los 20 años de matrimonio, los éxitos profesionales de ella, lo afortunado que era por tener a una mujer tan increíble a su lado. La gente aplaudió, algunos se secaron las lágrimas. Entonces Marianela tomó el micrófono, contó historias graciosas de la universidad,
de cómo Antonella siempre supo lo que quería y luchó por ello con determinación. Más aplausos, más risas. Y ahora, anunció Marianela. Vamos a escuchar a la persona que conoce a Antonella desde hace más tiempo. Doña Margarita, su mamá, ¿le gustaría hacer un brindis? Todos se voltearon hacia mí. Sentí que se me helaba la sangre. No había preparado nada. No esperaba que me llamaran. Me levanté con las piernas temblorosas y acepté el micrófono que alguien me ofreció. Me aclaré la garganta. Bueno, yo quiero desearle un feliz cumpleaños a mi hija. 50 años es una meta importante. Antonella siempre fue decidida, siempre supo lo que quería. Estoy agradecida por tener la oportunidad de estar aquí hoy celebrando con ella. Breve, simple, sincero. Creí que lo había hecho bien. Estaba a punto de devolver el micrófono cuando Antonella se levantó. Gracias, mamá. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. ¿Saben? Es gracioso cómo cambian las cosas con el tiempo. Cuando tenía 20 años, no podía imaginar llegar a los 50. Parecía tan lejano, tan viejo, risas nerviosas por el salón. Y ahora aquí estoy a la mitad del camino de donde está mi mamá. Hizo una pausa dramática. Espero tener la mitad de su energía, aunque para ser honesta, sería bueno si tuviera un poco menos de terquedad y un poco más de sentido común, más risas, estás más cómodas. Digo esto porque, continuó Antonella, su voz adquiriendo un tono más afilado. Mi mamá insiste en vivir sola en esa casa enorme, rechaza cualquier ayuda y se pasa los días rodeada de libros viejos, como si todavía viviéramos en los años 70. A veces me pregunto si se da cuenta de que el mundo ya cambió. El salón se quedó en silencio. Sentí cada par de ojos sobre mí, pero tal vez. Antonella sonrió cruelmente. Sí, más fácil quedarse atrapada en el pasado cuando ya no tienes nada en el presente. Después de todo, mi papá siempre fue el único que realmente la entendía, ¿no, mamá? Y ahora que él ya no está, dejó la frase en el aire, pesada y venenosa. Bueno, vamos todos a desearle que encuentre algo más que la soledad y los libros polvorientos para llenar sus días. Tal vez un nuevo hobby, quién sabe, hasta un novio en el asilo. Las risas resonaron por el salón, algunas apenadas, otras genuinamente divertidas. Alguien gritó, así se habla, Antonella desde el fondo. Sentí mi rostro arder, las lágrimas amenazando con brotar. Marianela intentó intervenir rápidamente. Bueno, creo que todos aquí, pero el daño estaba hecho. Devolví el micrófono con las manos temblorosas y sin decir una palabra caminé hacia la salida. Necesitaba aire. Necesitaba salir de ahí antes de desmoronarme por completo frente a todos esos extraños. Mamá, espera. Oí que Antonella me llamaba, pero no me detuve. Atravesé el salón con la dignidad que aún me quedaba, manteniendo la cabeza en alto, aunque las lágrimas nublaban mi vista. Empujé la puerta que daba al jardín exterior y prácticamente corrí para alejarme de esas risas, de esas miradas de lástima. El jardín del salón era extenso, bien cuidado, con caminos sinuosos entre arbustos y árboles frondosos. Me alejé lo más posible de la fiesta hasta encontrar una banca de cantera parcialmente escondida por una enredadera de jazmín. Me desplomé ahí, permitiendo finalmente que las lágrimas cayeran libremente. Lloré como no lloraba desde el funeral de Gustavo. Lágrimas de coraje, de humillación, de tristeza profunda. ¿Cómo pudo mi propia hija hacerme eso frente a todas esas personas, burlándose de mi viudez, de mi decisión de quedarme en la casa que construimos juntos, de mi pasión por los libros? Sus palabras resonaban en mi cabeza, atrapada en el pasado, soledad y libros polvorientos, novio en el asilo. ¿Será que así me veía ella, como una vieja patética, aferrada a los recuerdos, incapaz de seguir adelante? El dolor era físico, un peso aplastante en el pecho. Me sentí pequeña, insignificante, completamente sola en el mundo. No sé cuánto tiempo estuve ahí llorando. El sol estaba más bajo en el cielo cuando finalmente logré recomponerme un poco. Busqué un pañuelo en mi bolsa e intenté limpiarme la cara,
Pero sabía que tenía los ojos hinchados y el rímel corrido. No importaba. Me iría de todos modos. Pediría un taxi y regresaría a mi casa, a mis libros polvorientos, a mi soledad. Fue cuando escuché una vocecita. ¿Por qué está llorando, señora? Levanté los ojos y vi a una niña observándome con curiosidad. Debía tener unos 8 o 9 años con el cabello castaño recogido en 2 trenzas y un vestido floreado amarillo. Sus ojos cafés eran serios, preocupados. Ah, nena. Intenté sonreír. No es nada, solo alergias. Mi abuelito tenía alergias, dijo ella, sentándose a mi lado sin pedir permiso. Pero él no lloraba así. Usted está triste de verdad. La franqueza infantil me desarmó. ¿Eres muy perceptiva para tu edad? Perceptiva significa que me doy cuenta de las cosas, preguntó inclinando la cabeza. Exactamente. Entonces sí lo soy. Mi abuelito siempre decía eso. Balanceó sus piernitas que aún no alcanzaban el suelo. Yo soy Rafaela. Estoy aquí con mi abuelito. Él está en un cumpleaños aburrido de un amigo suyo y yo estaba explorando. Explorando sola. Tu abuelo sabe dónde estás. Más o menos se encogió de hombros. Me dijo que podía dar una vuelta por el jardín y entonces la encontré a usted. Antes de que pudiera responder, escuché una voz masculina llamando. Rafaela, Rafaela, ¿dónde estás? Aquí, abuelito, gritó la niña alegremente. Un hombre apareció en la curva del camino, alto y delgado, de cabello canoso. Debía tener unos 70 y tantos años. Usaba pantalón de vestir y una guayabera de lino clara. Y tenía ese tipo de rostro que muestra una vida vivida intensamente. Cuando nos vio, el alivio se reflejó en sus facciones. Rafaela, no puedes simplemente irte caminando así, dijo él acercándose rápidamente. Estaba preocupado. Perdón, abuelito, pero mira, encontré a una señora que estaba llorando y necesitaba compañía. Los ojos del hombre se dirigieron a mí y me di cuenta del estado en el que estaba. Ojos rojos, maquillaje corrido, pañuelo arrugado en la mano. Una ola de vergüenza me invadió. Le pido una disculpa si mi nieta la molestó, dijo él. Gentilmente. Rafaela tiene el don de hacer amigos en cualquier lugar. No me molestó, aseguré intentando recuperar la compostura. De hecho, fue muy amable. Él me observó por un momento y vi comprensión en sus ojos. No lástima, sino empatía genuina. Sin decir nada, sacó un pañuelo limpio de su bolsillo y me lo ofreció. Acéptelo, por favor. Parece que el suyo ya no da para más. Tomé el pañuelo conmovida por el gesto. Gracias. Es muy amable de su parte. Eduardo Santos se presentó extendiendo la mano. Y esta es mi nieta Rafaela, que aparentemente se autonombró su compañera de tarde. Margarita Carvajal, respondí estrechando su mano. Su palma era callosa, la mano de alguien que trabajó toda la vida y su nieta es adorable. ¿Por qué estaba llorando?, preguntó Rafaela otra vez más insistente ahora. Fue porque alguien fue malo con usted, Rafaela. La reprendió Eduardo suavemente. Eso es muy personal. Está bien, dije sorprendida de que no me importara la pregunta. Algo en la presencia de ellos me hacía sentir segura. A veces las familias dicen cosas que lastiman, aunque sea sin querer o tal vez queriendo. Rafaela asintió solemnemente, como cuando la tía de mi mamá dijo que estaba gorda y necesitaba ponerse a dieta. Mi mamá lloró en el baño después, pero ella pensó que yo no la vi. Eduardo suspiró. Y este es el momento en que me entero de secretos familiares a través de mi nieta de 9 años. No pude evitar una sonrisa. Los niños son muy observadores, perceptivos, corrigió Rafaela. La palabra correcta es perceptiva, ¿se acuerda? Tienes razón, concordé. Y esta vez mi sonrisa fue genuina.
Eduardo estudió mi rostro por un momento. ¿Puedo sentarme? Prometo que no la molestaremos si prefiere estar sola, pero vaciló. Parece alguien que tal vez necesite compañía, aunque sea de dos extraños. Algo en su modo, en su gentileza sin condescendencia, me hizo asentar con la cabeza. Agradeceré la compañía. Eduardo se sentó del otro lado de Rafaela, creando una pequeña hilera inusual en esa banca de jardín. La niña columpiaba las piernas alegremente, aparentemente satisfecha por haber encontrado una nueva amiga. Entonces, comenzó Eduardo tras unos momentos de silencio cómodo. ¿Usted también está escapando de una fiesta? Algo así, respondí, aún limpiando las últimas lágrimas con su pañuelo. Es el cumpleaños de 50 años de mi hija. Antonella. Antonella Carvajal. Eduardo pareció sorprendido. La doctora la conoce. No personalmente, pero tengo un amigo que trabaja en el mismo hospital. Habla muy bien de su trabajo. Hizo una pausa. De hecho, creo que estoy en su cumpleaños. Mi amigo Fernando me invitó. El mundo a veces es demasiado pequeño. Sentí que se me revolvía el estómago. Entonces no vi nada, interrumpió gentilmente. Rafaela y yo llegamos hace poco y vinimos directo al jardín. Ella quería ver si había mariposas. No encontramos ninguna, informó Rafaela tristemente. Pero la encontramos a usted. Y eso fue mucho mejor que las mariposas, añadió Eduardo con una sonrisa cálida que le llegó a los ojos. Nos quedamos en silencio otra vez. El sonido distante de la fiesta nos alcanzaba, música y risas que parecían pertenecer a otro mundo. Allí, en ese rinconcito escondido del jardín, era como si existiéramos en una burbuja aparte. ¿Puedo hacerle una pregunta personal? Dijo Eduardo finalmente. Adelante. ¿Qué la hace feliz, Margarita? La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie me preguntaba eso. La gente preguntaba por mi salud, si necesitaba ayuda, si estaba comiendo bien. Pero, ¿qué me hacía feliz? Lo pensé por un momento. Mi jardín, respondí lentamente. Principalmente las rosas que mi esposo plantó, mi club de lectura, donde discutimos grandes obras literarias. La sensación de descubrir un libro nuevo que me transporta a otro mundo. El olor a café recién hecho por la mañana. Cosas pequeñas, supongo. Las cosas pequeñas son las más importantes, dijo Eduardo. Son las que construyen una vida. ¿Y a usted? Pregunté curiosa. ¿Qué lo hace feliz? Miró a Rafaela con tanto amor que sentí que se me apretaba el corazón. Esta atraviesa principalmente en mi trabajo de carpintería. Trabajo con madera desde hace más de 50 años. Todavía me fascina cómo puedes tomar algo en bruto y transformarlo en algo bello y útil. Mi abuelito hace juguetes, explicó Rafaela orgullosa. Me hizo una casa de muñecas gigante con muebles de verdad y todo. Exagera, rió Eduardo. Pero sí me gusta crear cosas con las manos. Me mantiene cuerdo. Su esposa debe apreciar ese talento, comenté. Algo cambió en su expresión. Mi esposa falleció hace 5 años. Cáncer. Lo lamento mucho, dije sinceramente. Mi esposo también se fue hace 3 años, un infarto. Entonces usted entiende, dijo suavemente. ¿Cómo es intentar reconstruir una vida después de perder a la persona que era su cimiento? Entendía perfectamente. Por primera vez en mucho tiempo sentí que alguien realmente comprendía, no con lástima ni consejos trillados sobre seguir adelante, sino con la comprensión profunda de quien ha pasado por lo mismo. La gente cree que después de cierto tiempo uno ya debería estar bien. Continué las palabras fluyendo inesperadamente, como si hubiera una fecha de caducidad para el duelo. Mi hija cree que estoy atrapada en el pasado porque no quiero mudarme de nuestra casa, porque sigo cuidando su jardín, porque a veces platico con él antes de dormir. Mi hijo cree que debería vender el taller y mudarme a un departamento más chico. Coincidió Eduardo.
Dice que es mucho trabajo para un hombre de mi edad. No entiende que ese taller es donde me siento más cerca de Clara, mi esposa. Ella pasaba horas ahí conmigo leyendo mientras yo trabajaba. Exactamente. Respiré aliviada por encontrar a alguien que comprendía. No se trata de estar atrapado, se trata de honrar los recuerdos mientras sigo viviendo. Rafaela, que había escuchado nuestra plática en silencio, de repente dijo, mi mamá guarda la ropa de mi abuelita en el closet. A veces la veo oliendo los vestidos. Ella cree que nadie sabe, pero yo sé. Eduardo abrazó a su nieta. Cada persona maneja la pérdida a su manera pequeña. No hay una forma correcta o incorrecta. Entonces, ¿por qué esa señora en la fiesta dijo que doña Margarita estaba atrapada en el pasado? Preguntó Rafaela con la lógica implacable de los niños. Eduardo y yo intercambiamos una mirada. Él respondió con cuidado, porque a veces las personas juzgan lo que no entienden y a veces lastiman a los demás cuando tienen miedo o están confundidas sobre sus propias vidas. Fue exactamente lo que pasó, murmuré. Mi hija me humilló frente a todos los invitados. Se burló de mi viudez, de mi estilo de vida. Sugirió que debería buscarme un novio en el asilo. Sentí que el coraje volvía, pero esta vez mezclado con una tristeza más profunda. Nunca me perdonó por haber sido la madre estricta. Su papá era el que consentía de carácter suave por decir, y yo era la que exigía, la que ponía límites. Cuando él murió, perdí no solo a mi compañero, sino también el único puente que me conectaba con mi hija. Ella se equivocó, dijo Eduardo con firmeza. Se equivocó totalmente al hacerle eso. Sí, se portó muy mal, concordó Rafaela con vehemencia. La defensa de ellos, especialmente viniendo de extraños, me dio calor por dentro. Gracias a ambos. ¿Sabe qué creo yo? Rafaela se levantó parándose frente a mí con las manos en la cadera, una postura que probablemente le copió a algún adulto. Creo que usted es buena onda. Tiene una sonrisa bonita cuando no está llorando y apuesto a que cuenta historias muy padres porque es maestra. Era maestra. Corregí automáticamente. Ya estoy jubilada. Una vez maestra, siempre maestra, dijo Eduardo. Es una vocación, no solo un trabajo. Platicamos por más tiempo, perdiendo la noción de las horas. Eduardo me contó de sus proyectos de carpintería, de cómo le enseña a Rafaela a trabajar la madera los fines de semana. Rafaela me contó de la escuela, de sus libros favoritos, de cómo quería ser escritora cuando creciera. Hablé de mi club de lectura, de lo gratificante que era ver a personas de todas las edades enamorarse de la literatura, de mi jardín, de cómo cada planta tenía una historia, de Gustavo. Y fue la primera vez en años que logré hablar de él sin sentir ese nudo insoportable en el pecho. Parece haber sido un hombre especial, dijo Eduardo. Lo era. Éramos muy diferentes, pero nos complementábamos perfectamente. Él me enseñaba a ser más ligera. Yo lo ayudaba a ser más enfocado. Fueron 50 años intensos, buenos y malos, pero siempre juntos. 50 años es una vida entera, reflexionó Eduardo. Clara y yo tuvimos 42. Cada día fue un regalo. Rafaela bostezó apoyando la cabeza en el hombro de su abuelo. Tengo hambre, abuelito. Eduardo consultó su reloj. Válgame Dios. Ya son casi las 5. Deberíamos volver a la fiesta o al menos ir a despedirnos. La idea de volver a ese salón me hacía sentir físicamente mal. Creo que yo solo voy a pedir un taxi y me iré a casa. De ninguna manera. Eduardo se levantó ofreciéndome la mano para ayudarme. Vamos a hacer lo siguiente. Rafaela y yo necesitamos comer algo. Hay una cafetería encantadora a 2 cuadras de aquí. ¿Qué tal si nos acompaña? Yo invito y no acepto un no por respuesta, pero la fiesta, Fernando va a entender. De hecho, probablemente ni se ha dado cuenta de que no hemos entrado. Eduardo sonrió.
Y honestamente prefiero 1000 veces pasar el tiempo con alguien interesante en un café tranquilo que en una fiesta ruidosa donde no conozco a nadie. Por favor, doña Margarita. Rafaela tomó mi otra mano. Mi abuelito es muy aburrido cuando come solo conmigo. Se la pasa preguntando por la tarea y esas cosas. No pude evitar una carcajada. Bueno, si es para salvarte de las preguntas sobre la tarea, entonces está decidido, anunció Eduardo. Vamos a salir a hurtadillas como fugitivos y a buscar algo decente para comer. Los tres salimos por la parte de atrás del club. Rafaela en medio de nosotros tomándonos de las manos. Me sentí absurdamente rebelde como una adolescente saltándose clases y por primera vez en esa tarde horrible me sentí genuinamente feliz. La cafetería era un lugar acogedor con mesitas de madera y estantes llenos de libros que los clientes podían leer. Rafaela corrió inmediatamente a la sección infantil mientras Eduardo y yo nos acomodábamos. ¡Qué lugar tan encantador!, comenté observando la decoración. No sabía que existía. Es uno de mis refugios favoritos, confesó Eduardo. Vengo aquí casi cada fin de semana con Rafaela. La dueña es una señora viuda que transformó el antiguo negocio de su esposo en una cafetería literaria. Creo que le va a caer muy bien. Como respondiendo a sus palabras, una mujer de unos 60 años apareció con el rostro iluminado al ver a Eduardo. Eduardo, tu mesa de siempre. Por favor, Tere, y tráenos el menú especial. Tengo una invitada muy especial hoy. Tere me miró con curiosidad amistosa. Cualquier amiga de Eduardo es bienvenida aquí. Pedimos café, unos molletes y una rebanada de pastel de chocolate para Rafaela. Mientras esperábamos, Eduardo me preguntó por mis libros favoritos. Descubrimos que ambos amábamos a los clásicos rusos, que él tenía una debilidad particular por Juan Rulfo y yo por Rosario Castellanos. Una mujer que aprecia a Rosario tiene profundidad, comentó él. No es una autora fácil. Escribe sobre el alma femenina de una forma que pocos logran. Respondí. Cada vez que la leo descubro nuevas capas. ¿Alguna vez ha pensado en escribir? Preguntó él con su experiencia como maestra de literatura y su evidente pasión por los libros. A veces lo pienso, admití, pero siempre me pareció pretencioso. ¿Quién soy yo para escribir cuando existen tantos grandes autores? ¿Quién es cualquiera de nosotros? Contraargumentó Eduardo. Pero cada voz es única, su perspectiva, sus experiencias. Solo usted puede compartirlas de la forma en que lo haría. Llegó la comida y comimos con una tranquilidad muy amena, ocasionalmente interrumpida por Rafaela comentando sobre los libros que estaba hojeando. La plática fluía naturalmente, sin forzar, sin incomodidades. Fue Eduardo quien finalmente tocó el tema delicado. ¿Qué va a hacer con su hija?, suspiré dejando la taza de café en la mesa. No lo sé. Una parte de mí no quiere volver a hablarle nunca. Otra parte quiere enfrentarla, hacerle entender cuánto me lastimó. Pero honestamente estoy cansada. Cansada de intentar ganarme su aprobación. Cansada de sentirme inadecuada a sus ojos. Usted no es inadecuada, dijo él con firmeza. Es una mujer que ha vivido una vida plena, que ha amado profundamente, que ha contribuido a la sociedad a través de la enseñanza, que mantiene pasiones e intereses. Eso es admirable, no patético. Sus palabras me conmovieron profundamente. ¿Cómo puede ver todo eso después de conocerme hace apenas unas horas? Porque pongo atención, respondió simplemente. Y porque reconozco a una alma gemela cuando la encuentro. Nos quedamos en la cafetería hasta que el sol empezó a ponerse. Rafaela acabó quedándose dormida en un sillón suave cerca del estante de libros, con un ejemplar ilustrado de Alicia en el País de las Maravillas, abierto en su regazo. Le encanta ese libro, comentó Eduardo con afecto. Se lo he leído al menos 20 veces. Es una historia maravillosa, concordé. Sobre encontrar tu camino en un mundo que muchas veces no tiene sentido. Como la vida, observó él. Como la vida. Repetí.
Eduardo se inclinó hacia adelante con los codos apoyados en la mesa. Margarita, ¿puedo ser directo con usted? Por favor, hoy fue un día horrible para usted. Su hija la lastimó profundamente de una forma que no era aceptable, pero hizo una pausa eligiendo sus palabras con cuidado. No deje que ese episodio la defina. No deje que la opinión de ella sobre su vida determine su valor. Es más fácil decirlo que hacerlo, murmuré. Lo sé. Créame que lo sé. Después de que Clara murió, mi hijo empezó a tratarme como si fuera frágil, incapaz de cuidarme solo. Quería que vendiera el taller, que me mudara cerca de él, que básicamente dejara de vivir y me conformara con existir. Su voz cargaba una frustración antigua. Me tomó tiempo, pero finalmente tuve que poner límites. Tuve que hacerle entender que todavía era capaz de tomar mis propias decisiones. Y lo entendió eventualmente. No fue fácil y nuestra relación todavía tiene sus tensiones, pero mejoró. Se dio cuenta de que respetarme significaba respetar mis decisiones, aun cuando no estuviera de acuerdo con ellas. Absorbí sus palabras. ¿Cree que debería tener esa conversación con Antonella? Creo que usted necesita decidir qué quiere de esa relación, si vale la pena luchar por ella, si hay algo ahí que pueda rescatarse. Y si decide que sí, entonces sí tendrá que haber una plática muy honesta. Rafaela empezó a moverse, despertando lentamente. Se talló los ojos y miró a su alrededor, desorientada por un momento antes de vernos. ¿Me dormí?, preguntó pareciendo apenada. Por unos 20 minutos, confirmó Eduardo con una sonrisa. Se está haciendo tarde, pequeña. ¿Deberíamos llevarte a casa antes de que tu mamá crea que te secuestré? ¿Y doña Margarita?, preguntó Rafaela preocupada. ¿Viene con nosotros? Eduardo me miró. Podemos llevarla si gusta. ¿Por dónde vive? Le di mi dirección en la colonia del Valle y él asintió. Nos queda de paso. Sería un placer. En el auto, Rafaela platicó sin parar sobre los libros que había visto en la cafetería, sobre cómo quería volver el próximo fin de semana. Yo escuchaba a medias, perdida en pensamientos sobre todo lo que había pasado en ese día tan extraño. Cuando llegamos a mi casa, Eduardo apagó el motor y se volvió hacia mí. Margarita, fue un gusto conocerla. De verdad, el gusto fue mío. Usted y Rafaela salvaron mi día. ¿Puedo pedirle su teléfono?, preguntó y debió ver mi sorpresa porque rápidamente añadió, no de forma rara o inadecuada. Es que, bueno, tengo pocos amigos con quienes puedo tener pláticas reales sobre libros y la vida. Y pensé que tal vez a usted también le gustaría tener a alguien con quien platicar de vez en cuando. Me encantaría, respondí. Genuinamente conmovida. Intercambiamos números y luego me dirigí a Rafaela. Fue maravilloso conocerte también, nena. Sigues siendo esa niña tan perceptiva y amable. Rafaela me dio un abrazo fuerte. ¿Puede venir a ver mi cuarto algún día? Tengo muchos libros. Me encantaría, prometí. Entré a mi casa sintiéndome extrañamente ligera a pesar de todo. La casa estaba en silencio como siempre, pero esta vez el silencio no se sentía tan pesado. Dejé mi bolsa en la entrada y fui directo al jardín trasero. Las rosas de Gustavo estaban hermosas bajo la luz dorada del atardecer. Me arrodillé junto al rosal como hacía tantas noches. Gustavo, murmuré. Tuve un día muy raro hoy. Nuestra hija me humilló públicamente, pero luego conocí a dos personas adorables que me recordaron que mi vida tiene valor. Un viudo llamado Eduardo y su nieta Rafaela. El viento movió los pétalos de las rosas y por un momento me permití creer que era Gustavo escuchándome. No sé qué hacer con Antonella. Estoy tan cansada de intentar. Pero Eduardo me hizo pensar que tal vez necesito poner límites, tener una plática real con ella. Suspiré. Tú siempre fuiste mejor en eso que yo. Siempre sabías exactamente qué decir. Me quedé ahí hasta que cayó la noche por completo, encontrando consuelo en la rutina familiar. Cuando finalmente entré,
Mi celular mostraba 3 llamadas perdidas de Antonella. Las ignoré todas, no estaba lista todavía. En cambio, tomé un libro del estante, me hice una taza de té y me acomodé en el sillón favorito de Gustavo. Pero esta vez la soledad no se sentía sofocante, se sentía en paz. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Antonella llamó repetidamente, pero no contesté. Dejó mensajes primero defensivos, luego enojados, finalmente preocupados. Necesitaba tiempo para procesar todo, para decidir cómo quería manejarlo. Eduardo me mandó un mensaje al día siguiente. ¿Cómo está? Rafaela preguntó por usted en el desayuno. Nos escribimos con frecuencia creciente a lo largo de la semana. Pláticas sobre libros, sobre la vida, sobre las pequeñas alegrías y tristezas del diario. Él me contó de un proyecto de carpintería especial que estaba haciendo, una biblioteca para Rafaela. Yo le conté de un nuevo libro que estaba leyendo para el club. Fue Rafaela quien finalmente me invitó oficialmente a visitarlos. Eduardo llamó pareciendo levemente apenado. Rafaela insiste en que tiene que ver su cuarto y conocer sus libros. Sé que apenas nos conocemos, pero sería muy raro si viniera a comer el domingo. No sería raro para nada, respondí dándome cuenta de que realmente quería ir. Me encantaría. El domingo manejé hasta su casa. Era la primera vez que conducía desde la muerte de Gustavo, pero algo en mí había cambiado esa semana. Me sentía más fuerte, más capaz. La casa de Eduardo era sencilla, pero acogedora, con un jardín bien cuidado al frente en la zona de Coyoacán. Rafaela me recibió en la puerta, jalándome de la mano con entusiasmo. Venga a ver, venga a ver. Mi abuelito está haciendo mi biblioteca. El taller en la parte de atrás era espacioso y olía a madera fresca. Eduardo estaba lijando una pieza cuando entramos, concentrado en su labor. Al vernos, su rostro se iluminó. Margarita, bienvenida. Perdón por el desorden. No es desorden, es un espacio de trabajo. Corregí mirando a mi alrededor con admiración. Es impresionante. La biblioteca que estaba construyendo era una obra maestra. Repisas curvas, detalles tallados, un pequeño banco de lectura integrado, todo hecho a mano, con cuidado y amor. Es para cuando tenga más libros, explicó Eduardo. Está creciendo rápido y pronto va a necesitar más espacio. Es la cosa más bonita que he visto, dije sinceramente. Tienes un talento increíble. Comimos en el jardín, una comida sencilla, pero deliciosa que Eduardo había preparado. Rafaela platicó sin parar, saltando de tema en tema con la energía típica de los niños. Era refrescante, alegre, un contraste total con las cenas formales en casa de Antonella. Después de comer, Rafaela finalmente me llevó a ver su cuarto. Era un espacio adorable, lleno de color y personalidad. Y libros. Había libros por todas partes, le leo cada noche, explicó Eduardo recargado en el marco de la puerta mientras Rafaela me enseñaba cada volumen. A veces ella me lee a mí también. Ahora estoy en el 4.º libro de Harry Potter, anunció Rafaela orgullosa. Es un poco difícil, pero mi abuelito me ayuda con las palabras complicadas. Pasamos toda la tarde ahí. Eduardo me enseñó otros proyectos suyos, piezas hermosas que había creado a lo largo de los años. Platicamos de todo y de nada, de la forma en que lo hacen los viejos amigos. Y me di cuenta de que de alguna forma milagrosa, era exactamente en eso en lo que nos estábamos convirtiendo. Cuando me estaba preparando para irme, Eduardo me detuvo. Margarita, hay algo que quiero enseñarle. Me llevó a una habitación separada de la casa, su estudio personal. Allí, destacando en una repisa había una caja de madera ornamentada. Hice esto para Clara poco antes de que muriera, explicó suavemente, para guardar las cartas que nos escribimos a lo largo de los años. Después de que se fue, me quedé paralizado por meses, incapaz de trabajar, incapaz de crear nada. Mi hijo quería que vendiera el taller. Creía que sería más fácil así.
Tocó la caja con reverencia, pero luego me di cuenta de que trabajar la madera era mi forma de mantenerme conectado con ella, de procesar mi dolor. Cada pieza que creo lleva un poco de ella. No es quedarse atrapado en el pasado, es honrar el pasado mientras sigo viviendo. Las lágrimas rodaron por mi mejilla. Gracias por compartir esto conmigo. Se lo comparto porque quiero que sepa que entiendo y que su hija está equivocada. Mantener los recuerdos vivos no le impide vivir. Es parte de quién es usted. Esa noche, cuando llegué a casa, finalmente llamé a Antonella. Mamá. Su voz sonó sorprendida. Estaba tan preocupada. Necesitamos platicar, interrumpí calmadamente. No, por teléfono. ¿Puedes venir a mi casa mañana? Hubo una pausa. Claro. ¿A qué hora? A las 2. Antonella llegó puntualmente, pareciendo nerviosa de una forma que rara vez demostraba. Yo había preparado café y pan dulce, más por hábito que por ganas de ser hospitalaria. Nos sentamos en la sala, el silencio pesado entre nosotras. Mamá, sobre la fiesta. Empezó ella. Déjame hablar primero, pedí. Necesito decirte algunas cosas y si no las digo ahora, tal vez nunca lo haga. Ella asintió visiblemente incómoda. Lo que hiciste en tu fiesta fue cruel y totalmente inaceptable. Me humillaste públicamente, te burlaste de mis decisiones de vida e intentaste hacerme sentir pequeña y patética frente a todos tus amigos. No quise. No me interrumpas, por favor. Respiré profundo. Por años intenté ganarme tu aprobación. Intenté ser la madre que tú querías que fuera, pero no importa lo que haga, nunca es suficiente. Y me di cuenta de algo. El problema no soy yo. El problema es que nunca me has aceptado por quien realmente soy. Antonella abrió la boca para protestar, pero continué. Elegí quedarme en esta casa porque está llena de recuerdos felices de tu papá. Elijo mantener su jardín porque me trae paz. Elijo pasar mi tiempo con libros. Porque son mi pasión. No estoy atrapada en el pasado. Lo estoy honrando mientras vivo mi vida de la forma que me hace feliz. Mamá, yo solo me preocupo. No, tú no te preocupas. Tú juzgas. Hay una diferencia. Si realmente te preocuparas, preguntarías por mi club de lectura, por mi jardín, por las cosas que me hacen feliz. Pero nunca preguntas, solo criticas. Vi lágrimas en sus ojos, pero seguí adelante. Necesitaba decirlo todo y sobre encontrar a alguien nuevo. No necesito a un hombre para completarme, Antonella. Amé profundamente a tu padre por 50 años. Si llego a encontrar a alguien de nuevo algún día, será porque yo quiero, no porque la sociedad o tú crean que debo hacerlo. Mi vida tiene valor tal como es. Yo no sabía que te sentías así, dijo finalmente Antonella con la voz entrecortada. Porque nunca me escuchaste. Siempre asumiste que sabías que era lo mejor para mí. Suavicé mi tono. Sé que eres cercana a tu papá. Sé que yo fui la madre estricta mientras él era el comprensivo, pero hice lo que creía en ese momento. Tal vez me equivoqué en muchas cosas, pero siempre te he amado. Antonella empezó a llorar de verdad ahora. Perdón, mamá, lo siento mucho. Tenía tanto miedo de llegar a los 50, de envejecer, de volverme como tú. La honestidad brutal de su confesión dolió, pero también explicó mucho. Tienes miedo de envejecer sola, comprendí. Y proyectas ese miedo en mí. Ella asintió incapaz de hablar. Antonella, mírame. Esperé hasta que nuestros ojos se encontraron. Yo no estoy sola. Tengo amigos, tengo un propósito, tengo pasiones, tengo una vida rica, incluso sin una pareja. Y sí, a veces me siento solitaria, a veces extraño a tu papá tanto que duele respirar, pero eso es parte de la vida, parte del amor. No es algo a lo que haya que tenerle miedo. ¿Cómo puedes ser tan fuerte?, preguntó ella limpiándose las lágrimas. No soy fuerte,
Solo elijo vivir auténticamente, incluso cuando duele, incluso cuando la gente juzga. Hice una pausa y recientemente conocí a personas que me recordaron que esa es la única forma de vivir. Le hablé de Eduardo y Rafaela, de la tarde en el jardín, de las pláticas que habíamos tenido. Vi sorpresa en su rostro cuando mencioné que yo misma había manejado hasta su casa. ¿Estás manejando otra vez? Sí. Me di cuenta de que había dejado de hacerlo no por necesidad, sino porque una parte de mí quería dejar de vivir. Pero ya no quiero eso. Quiero vivir plenamente por el tiempo que me quede. Platicamos por horas esa tarde. No resolvimos todo. Años de resentimientos no desaparecen en una charla, pero fue un comienzo. Antonella se disculpó de verdad, no solo con palabras huecas, sino con un reconocimiento genuino de lo que había hecho. ¿Puedo conocer a Eduardo y a Rafaela? Preguntó antes de irse. Parecen ser importantes para ti. Tal vez algún día respondí, pero primero necesitamos reconstruir nuestra propia relación. Ella aceptó y por primera vez en años nos abrazamos de verdad. Los meses siguientes trajeron cambios profundos. Mi relación con Antonella mejoró gradualmente. Empezó a escucharme realmente, a hacerme preguntas sobre mi vida, a respetar mis decisiones. No era perfecto, pero era real. Eduardo y yo nos volvimos grandes amigos. Cenábamos juntos regularmente, intercambiábamos libros, discutíamos de filosofía y de la vida. Rafaela me adoptó como una abuela honoraria, arrastrándome a sus aventuras y manteniéndome joven de espíritu. Una tarde, mientras Eduardo y yo tomábamos café en su jardín con Rafaela jugando cerca, él dijo algo que resonó profundamente en mí. ¿Sabe qué es lo que más admiro de usted, Margarita? Que no dejó que el dolor la definiera, no dejó que las opiniones de los demás determinaran su valor. Eligió vivir auténticamente y eso es increíblemente raro. Aprendí de ti, respondí, tú me enseñaste que es posible honrar el pasado mientras abrazas el presente. Creo que nos enseñamos eso el uno al otro, sonrió él. Es lo que hacen los amigos. Mientras el sol se ponía esa tarde, observando a Rafaela corretear tras las mariposas por el jardín, sentí una paz profunda. Mi vida no había seguido el guión esperado. Hubo dolor, pérdida, momentos de profunda soledad, pero también hubo belleza, conexión, propósito. A los 71 años todavía estaba descubriendo quién era, todavía estaba creciendo, todavía estaba viviendo y me di cuenta de que esa era la mayor victoria de todas, no solo existir, sino verdaderamente vivir bajo mis propios términos a mi propio tiempo. La humillación en la fiesta de Antonella, por dolorosa que fuera, me llevó a algo precioso. Me llevó a personas que me veían, me valoraban, me recordaban mi valor. Y más importante aún, me llevó de vuelta a mí misma. Nunca es tarde para volver a sentir, amar o reconstruirse. A veces quienes más nos juzgan son quienes menos conocen nuestras batallas internas. La edad no define el valor de una persona ni su derecho a ser feliz, lo hace la capacidad de levantarse, soltar el pasado sin olvidarlo y abrir el corazón cuando la vida ofrece una nueva oportunidad. Y bien, ¿qué te pareció esta historia? ¿Has pasado por algo parecido en tu familia? ¿Alguna vez te has sentido juzgado por tus decisiones de vida? Cuéntamelo aquí en los comentarios.